La inflación consiste en el aumento sostenido del nivel general de precios. Sus características son la generalidad, quiere decir que tiene que haber un aumento del precio de todos los bienes y servicios de la economía. Si aumenta uno solo o varios, no es inflación. Y también la otra característica es la persistencia. Los cambios de precios deben ser recurrentes, continuados, no un aumento aislado. ¿Cuáles son los efectos que produce la inflación? Desorienta a consumidores y productores porque no hay un precio determinado de los productos. Desalienta la producción y frena el crecimiento. Provoca transferencias sistemáticas y a veces aleatorias. Acentúa el déficit fiscal. Disminuye el horizonte de planeamiento y previsibilidad. Deteriora el sector externo y la monetización de la economía y produce desvíos de esfuerzos de las actividades productivas hacia las actividades especulativas. Los costos de la inflación son tres: pérdida del poder adquisitivo del dinero, la incertidumbre y el desempleo. La pérdida del poder adquisitivo produce que la inflación puede perjudicar a algunos grupos sociales más que otros. Generalmente los sectores más perjudicados son los jubilados, porque los ingresos crecen menos que los precios, los trabajadores, los cuales sus salarios también se incrementan menos que los precios, y los ahorristas, porque la tasa de interés generalmente es menor que la tasa de inflación. Este proceso, que es la inflación, proceso negativo, puede llegar a beneficiar a algunos sectores. Por ejemplo, los deudores, al haber inflación, sus deudas se ven licuadas y las pueden pagar con menor esfuerzo. El Estado también se ve beneficiado porque al aumentar el valor de los bienes y servicios, aumenta el valor de las transacciones y, por lo tanto, aumenta la recaudación. La incertidumbre que produce la inflación es porque distorsiona las señales de los precios, desorientando a consumidores y productores. Recordamos que las economías capitalistas, las economías de mercado, todo funciona en base a los precios. Cuando se distorsiona el sistema de precios, entonces la economía funciona mal. Y el otro efecto negativo que producía la inflación, como costo de la inflación, el desempleo. Al aumentar el precio de los bienes, se erosiona, o sea, tiene menos capacidad adquisitiva la población y por lo tanto disminuye el consumo, y eso hace que disminuya la producción de las empresas y se pierdan puestos de trabajo. La inflación se mide mediante el IPC, Índice de Precios al Consumidor. Es uno de los índices más importantes que se utiliza. Este índice mide la variación de precios a lo largo del tiempo, precios de un conjunto de bienes y servicios llamado canasta, que representa el consumo de la población. No mide la variación de los precios de todos los bienes y servicios, sino solamente de un conjunto de bienes y servicios que se denomina canasta básica y que representa justamente el consumo de la población. Esta canasta se conforma a partir de la encuesta permanente de hogares, EPH, que representa justamente el consumo de la población, y de esta encuesta se excluyen los hogares unipersonales, aquellas personas que viven solas, el consumo de estas personas, y también el 5% de hogares de mayores ingresos, el 5% de hogares de mayores ingresos. Luego de determinar el valor de la canasta, para cada periodo se calcula el índice de inflación mediante la siguiente fórmula. Pero ¿por qué se produce la inflación? No se conoce a ciencia cierta cuáles son las causas de la inflación. Hay distintas teorías que tratan de explicarla. Estas teorías se pueden dividir entre las que tienen un enfoque monetario, que se denominan monetaristas, y las que parten de un enfoque no monetario, que son las que se denominan modelos de pugna por la distribución y modelos estructuralistas.
Vamos a ver primero los enfoques monetarios, también denominados inflación de demanda, en la cual hay dos vertientes. Está la explicación monetarista y la explicación keynesiana. La explicación monetarista de la inflación, en ella los monetaristas defienden que la causa que explica el comportamiento de la demanda agregada y por lo tanto el comportamiento de los precios es el aumento de la cantidad de dinero. Se apoyan en la teoría cuantitativa del dinero. Dicha teoría considera que las modificaciones en la cantidad de dinero es la que determina las variaciones en el nivel de precio. El enfoque keynesiano, la variable clave es la demanda agregada. Por lo tanto, si la demanda total es mayor que la producción, se produce un aumento en el nivel de precios. Desde el punto de vista keynesiano, la incidencia que tiene sobre los precios el incremento de la demanda agregada tiene que ver con la situación de la economía. Si todos los recursos están empleados plenamente y se produce un aumento de la demanda agregada, los precios van a aumentar. Si por el contrario, si los recursos están empleados plenamente, se produce un aumento en la demanda agregada. Por el contrario, si los recursos no están empleados plenamente, un aumento de la demanda agregada no va a producir un aumento de los precios. En cuanto a los modelos de pugna por la distribución del ingreso o inflación de costos, esta teoría defiende que la inflación tiene su origen en los costos, los cuales son los costos laborales, que son los más importantes, los costos de los bienes y servicios que adquieren las empresas, incluyendo aquellos que importan, y los impuestos o costos financieros. La inflación de costos explica el aumento de los precios a partir del incremento de los salarios y demás componentes de los costos de la producción. Normalmente la responsabilidad principal se le atribuye a los sindicatos, ya que estos imponen continuos aumentos de salarios en mayor proporción que el aumento de la productividad. Esta teoría considera que los costos son el impulso de la inflación y que luego la autoridad monetaria convalida el aumento de precios con emisión monetaria. Las teorías de enfoques estructuralistas o inflación estructural ha sido desarrollada por economistas latinoamericanos. Según esta teoría, la verdadera causa de la inflación no debe buscarse en un desequilibrio entre demanda y oferta global, sino en desajustes sectoriales que afectan a bienes determinados. Tiene en cuenta que hay heterogeneidades estructurales de la economía que generan estrangulaciones o inflexibilidades de la oferta para adaptarse a la demanda. Estas rigideces, entonces, son las responsables de que al aumentar la demanda no se corresponda con un aumento de la oferta de esos productos determinados y esto es lo que produce el aumento de los precios. ¿Qué es la hiperinflación? Se estima que estamos en presencia de un proceso hiperinflacionario cuando los precios crecen a tasas superiores al 50% mensual. Cuando esto ocurre, los efectos negativos de la inflación sobre la economía se acrecientan. Los individuos tratan de desprenderse del dinero comprando bienes y servicios o moneda extranjera, ya que el dinero pierde valor día a día, hora a hora. Este fenómeno se conoce como la huida del dinero. En la Argentina hubo dos periodos de hiperinflación. En julio de 1989, los precios crecieron 196,5% y en marzo de 1990 crecieron 95,5%. El desempleo se define como desocupado al conjunto de personas que no tiene ocupación y que busca activamente trabajo. Esta es la definición técnica de desempleo. Por lo tanto, no solo la persona no tiene que tener ocupación, sino que para poder ser considerado desempleado, tiene que estar buscando activamente trabajo. Se calcula a través de la encuesta permanente de hogares que realiza el INDEC, que es el Instituto de Estadísticas y Censos.
Para calcular el desempleo, se clasifica a la población en dos grupos: la PEA, que es la población económicamente activa, y la población económicamente inactiva. La PEA está formada por los ocupados plenos, aquellos que cumplen una jornada laboral completa, los subocupados, que son aquellos que trabajan en negro o cumplen una jornada laboral incompleta, y estos son los que técnicamente son considerados ocupados. Y después están los desocupados, que son aquellos, los únicos que se contabilizan para el cálculo de la tasa de desempleo. La población económicamente inactiva está formada por los individuos que no son considerados desocupados. Entre ellos encontramos los desanimados, aquellos que han perdido su trabajo, durante un tiempo han buscado trabajo y luego no buscaron más, se desanimaron y no buscaron más. Estos no son considerados desocupados porque no están buscando activamente trabajo. Tampoco los jubilados, los estudiantes, los niños, las amas de casa que no trabajan en el exterior y los incapacitados. ¿Cómo se calcula el desempleo? Como dijimos, la tasa de desempleo se calcula a través de la encuesta permanente de hogares que realiza el INDEC y que define como desocupados al conjunto de personas que no tienen ocupación y que busca activamente trabajo. El porcentaje de personas desocupadas respecto a la población económicamente activa se conoce como tasa de desempleo o desocupación. ¿Por qué se produce el desempleo? ¿Cuáles son los tipos de desempleo? El desempleo friccional está originado porque algunos trabajadores dejan sus puestos de trabajo antiguos para buscar un puesto mejor de trabajo. Aquellos que ya han llegado al tope de su calificación laboral y que no consiguen un aumento en su ingreso o un mejor puesto de trabajo, generalmente empiezan a buscar otra empresa en la cual pueden prosperar. O también está formado por personas que deciden incorporarse a la población económicamente activa. Estudiantes que se reciben o amas de casa que antes no trabajaban y deciden buscar empleo. El desempleo cíclico se produce cuando los trabajadores o los factores productivos quedan ociosos, quedan sin emplearse al disminuir la demanda agregada. Se llama cíclico porque la economía tiene naturalmente ciclos en los cuales la actividad económica aumenta y otros en los cuales disminuye. Cuando la actividad económica disminuye y disminuye mucho, se produce este desempleo cíclico porque el gasto de la economía o la actividad de la economía resulta insuficiente para dar empleo a todos los recursos económicos. Y finalmente el desempleo estructural. Este se produce por cambios tecnológicos o por cambios en la estructura de demanda de bienes y servicios. Por ejemplo, una empresa que incorpora una nueva tecnología generalmente expulsa empleados porque no los necesita para su producción y estos quedan desempleados. Este desempleo se produce por ese motivo.